Bueno, pues ha llegado el momento en el que os hablo, pues ya tocaba, os voy a hablar aquí en secreto. En algún otro lugar seguramente lo haré, ¿no? Y es curioso porque este es un libro que yo tampoco tengo en la librería y debería tener copias de este libro, porque os voy a hablar hoy de mi libro, quizá no mi libro favorito, sería un poco exagerado decir que es mi libro favorito. Y de todas maneras, no me gusta calificar mucho los libros en orden, en un orden como de llegada o de altura. Los tops, ¿no? Para los libros no me gustan demasiado, porque no es una carrera. Hay libros que te cambian la vida, pero que no siempre los tienes a mano ni recurres a ellos continuamente ni nada por el estilo. O que vuelve, o simplemente vuelve, digamos, te transforman cuando lo descubres. Y a lo mejor pasan mucho tiempo hasta que vuelves a ellos y luego hay momentos que lo dejas, pero están ahí, ¿no? Simplemente hay una serie de libros que tú tienes presente siempre, ¿no? Y creo que ha llegado el momento de que os hable de uno de ellos. Son varios siempre, uno no se aferra a un solo texto. Somos una mezcla de textos, las personas somos una mezcla de libros, ¿no? De nuestras lecturas, de eso estamos hechos, ¿no? Había una cita que es atribuida a muchas personas. Yo creo que cuando yo la leí atribuida a Roger Penrose, un físico teórico muy importante. Y la cita decía algo así como que el universo no está hecho de átomos, sino de historias, ¿no? Y me parece muy pertinente, dado que el libro del que os voy a hablar es un libro de matemáticas. A mí las matemáticas, no sé, yo no sé a vosotros cómo se daban, a mí no se me daban, no es que se me dieran mal, es que me aburrían soberanamente, me aburrían, me costaba mucho pillar eh, ¿cómo decía? ¿Cómo lo diría? El desarrollo analítico de las matemáticas. Y a veces yo sabía resultados, pero no tenía ni idea de cómo había llegado allí. ¿De acuerdo? O sea, siempre me gustó la parte abstracta de las matemáticas y no mucho la parte convencional, digamos, el acercamiento, la aproximación que siempre se hacen a las matemáticas de hay que desarrollar un proceso y un modo de hacer las cosas, porque a mí eso me aburre. No puedo explicarlo, no puedo explicar por qué, pero siempre me aburrió eso. Entonces eso sí me convirtió en un mal estudiante de matemáticas, eso sí. Pero no porque es que no me gustaba cómo me las enseñaban ni cómo me las acercaron. Probablemente si hubiera... Es como cuando alguien te pregunta, ¿no? Tu carrera secreta, ¿cuál te gustaría que fuera o sí, tu oficio, sí, o la carrera, vamos a dejarlo en carrera. Yo siempre diría matemático, me hubiera encantado tener cabeza, como suelo decir, para ser matemático. Pero descubrí demasiado tarde en mi vida, cuando ya es un poco tarde para esto, descubrí que simplemente me la habían acercado de un modo eh, poco estimulante, dejémoslo ahí. Y claro, cuando algo se te presenta de un modo árido, porque no interesa, simplemente no interesa que la gente descubra las cosas, sino lo que interesa es que se absorba lo más pronto posible. Y se acabó, pues pasan estas cosas. Eso no quiere decir nada, yo no creo que yo si hubiera encontrado un profesor, ¿sabes? Lo típico que se dice, si hubiera encontrado un profesor que me lo hubiera enseñado de otra forma, no quiere decir nada, no creo que es una cosa del destino, ni mucho menos, ¿no? Pero lo hubiera disfrutado, como mínimo lo hubiera disfrutado más y no me hubiera costado tanto aprender ciertas cosas. Pero bueno, esto es un tema del que quizás
se puede hablar en otro contexto y con más calma. En cualquier caso, lo que yo venía a decir es que, aunque no lo parezca, aunque suene raro, uno de los libros para mí más importantes de mi vida es un libro de matemáticas. Eso es lo que yo quería decir. Y se llama La geometría fractal de la naturaleza. No sé si se verá, lo voy a poner aquí. Y creo que se está viendo al revés. De Benoit Mandelbrot, un matemático francés, que cuando desarrolló su teoría sobre los fractales, fractales es una palabra que acuñó él mismo, pues se consideró magia, bueno, magia, algo esotérico, no científico, se lo consideró algo un poco, en fin, tenía sí, como ciertos fundamentos, pero bueno, esto en el fondo es algo como muy excéntrico, muy exótico, exótico es una palabra muy del campo de la ciencia, ¿no? eh, lo consideraba como algo muy poco creíble. Sin embargo, hoy las fractales son fundamentales en un montón de, por ejemplo, en la computación cuántica es básico saber de fractales. Los fractales son una palabra como digo, acuñó Benoit Mandelbrot para designar en un principio simplemente formas geométricas presentes en la naturaleza que tienen una forma concreta y cuya aplicación en un montón de campos ha sido revolucionario y ha sido extraordinariamente útil, bueno, hasta el punto de que es inagotable, todavía no se ha terminado de encontrar, todavía no se ha terminado de agotar todo lo que el estudio de las fractales ha hecho por el conocimiento desde, no sé, desde medir las costas de una nación hasta la observación astronómica. Y en este libro la geometría es parte de otro, es en realidad como una especie de compendio de estudio donde viene a desarrollar un poco su idea y es donde sobre todo está centrado en la aplicación de lo que de las formas fractales, ¿no? En un montón de campos distintos, ¿no? Y bueno, la forma fractal la solemos asociar un poco a esto. No sé si lo veis. El libro está lleno de fórmulas. Yo os voy a confesar, yo leí este libro ah, hace 15 años, una cosa así. Esto es una colección, venía en una edición del Círculo de Lectores. Yo todavía estaba suscrito al Círculo de Lectores. Y es una colección de textos científicos, ¿no? Y es un libro, es un texto por rato, por momentos, bastante incomprensible. Es decir, no tiene, no hay forma, no hay por dónde cogerlo, se puede decir. Si no sabes, si no tienes cierto conocimiento, si no tienes cierto rudimento matemático, no lo pillas por ningún lado. Un poco como cuando alguien de repente coge a Lacan, ¿no? Y lo lee y dice, no entendí un pimiento, pero vuelvo a leer. Lo lees varias veces y cuando ya llevas 5 o 6 veces ya empieza, de repente aquello te va traspasando, ¿no? Y de alguna manera te va calando, ¿no? Y entonces empiezas como un poco a entender un poquito, ¿no? Qué es esto, qué quería decir, para qué sirve, sobre todo. Y como os digo, para mí fue fundamental, cuando yo me tropecé con este texto en esa época, en serio, fue como un bofetón, fue como encontrarme con
porque no, en realidad no me alumbró ningún camino. Va bien al contrario, pero simplemente me cambió la forma de ver las cosas y me ayudó a entender que ante cualquier atasco o situación imposible, entre cualquier bloqueo y ante cualquier... Pero incluso aunque no esté bloqueado, incluso cuando quieres avanzar, ¿no? En cualquier situación en la que tú quieres dar un paso más allá, tienes que mirar de manera diferente. Y eso fue lo que me enseñó. Fue el libro que me enseñó eso, que ante cualquier vicisitud, ya no solo algo problemático, ya no, ni siquiera necesitaba, ni siquiera en casos en los que tengo que resolver un problema, es decir, simplemente en el punto en el que tú tienes la necesidad de dar un paso más allá, no tiene... Lo mejor que puedes hacer es observar las cosas de un modo distinto. Podría explicar un poco más sobre el libro en cuestión, pero en realidad con lo que quería quedarme era con esto. El libro hay partes que sigo sin entender en absoluto. Otras partes que ahora ya empiezan a ser un poco más comprensibles, las más geométricas, curiosamente las que tienen más que ver con la geometría. Cuestiones relacionadas con las iteraciones, es decir, la repetición de un proceso de una fórmula, pero con pequeñas variantes, es lo que me llevó un poco a la idea del cuento, el cuento aquel que escribí, un cuento fractal, que por cierto lo tenéis aquí, como estáis viendo esto en lo del Patreon, y esto solo lo veis la gente del Patreon, pues os he puesto el texto para que os lo descarguéis también, ¿vale? Y lo podéis leer. Es un poco lo que dio pie al texto así. El texto no está terminado. Aquí ya un punto en el que tengo... Bueno, ahora os cuento eso. Y termino lo del libro y ahora os cuento esto. La parte que más me gustó y que más accesible me pareció al principio fue la parte en la que hace como pequeñas semblanzas de científicos que fueron súper incomprendidos en su época. Esto es casi al final del libro, uno de los apéndices. Fueron hiper incomprendidos, en parte buscados, porque los pobrecitos tenían las cabezas como la tenían, pero es muy interesante cómo te lo desarrolla y la importancia que tuvieron esas personas en realidad para el conocimiento científico, a pesar de que no pasaron a ser grandes nombres ni grandes biografías, pero que aún así no podemos dejar de lado. Claro, por supuesto, todos ellos conectados con el ámbito de la geometría fractal, ¿no? Es que es súper interesante. Bueno, incluso cómo está presente la geometría fractal en el arte, poniéndote el ejemplo de la gran ola de Hokusai, ¿no? El crecimiento de los árboles y cómo en un bosque no terminan de tocarse las hojas, pero las copas de los árboles, pero van adquiriendo una forma, ¿no? Que con esta, bueno, lo tengo por aquí. Aquí, mira, ¿no? Me gustaba mucho las ilustraciones, siempre me gustaron las ilustraciones de este libro. Esto es algo que yo he aplicado a mi cuento. El cuento al final se me ocurrió aplicar el principio de los fractales y en concreto de las iteraciones para hacer un texto que, como veréis, empieza con un pequeño párrafito, pero la siguiente iteración es el mismo párrafo más desarrollado, el siguiente más desarrollado, siguiendo un poco las curvas de Koch. Las curvas de Koch son estas curvas en las que tú tienes una línea recta, una curva que pasa así en pico, en forma de pico, en la segunda, digamos, en el siguiente trazo añadimos como dos vertientes. En el tercero, a cada una de estas vertientes añadimos otras dos vertientes, ¿no? Y es un poco, son las curvas de Koch, que la idea es que
cuando añades suficientes iteraciones, tienes una forma fractal muy definida. Y yo intenté aplicar eso de alguna manera al relato. Y es el resultado, el resultado lo tenéis aquí, lo tenéis en el relato que os pongo. Bueno, esto era básicamente. Podría detenerme en más cosas. Si tenéis preguntas, podemos hablarlas, ¿eh? Y en comentarios yo puedo responderlas. Aunque a veces no respondo inmediatamente, pero que sepáis que yo al final, tarde o temprano, acabo leyendo todos los comentarios, ¿vale? Y puedo un poco indagar y puedo responderos, ¿eh? Un poco de paciencia conmigo. Nada, los libros que nos cambian la forma de afrontar las cosas y que no son tan importantes, nos llegan de donde menos lo esperamos. Por eso yo siempre recomiendo a la gente que está escribiendo que no solo lea literatura, que lea otras cosas, que lea otras cosas, otras cosas. En este caso, como yo, un ensayo matemático, que aunque no por complicado, por hermético, que lo es, ¿eh? No es menos impactante, ni es menos necesario, ni es menos, ah, en fin, influyente. Entonces, bueno, a mí me gustaría decir que he escrito un cuento fractal, de verdad. Pero bueno, al menos un intento. Al menos un intento.